¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. A partir de hoy trataremos sobre el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que va de 1988 a 1994. Carlos Salinas prosiguió con las políticas llevadas a cabo por Miguel de la Madrid. Observamos cómo Salinas era un integrante destacado del gabinete de Miguel de la Madrid, sobre todo con un papel importantísimo en cuestión económica, y entonces fue señalado como el sucesor de Miguel de la Madrid para consolidar dichas políticas y llevarlas a cabo más allá de un sexenio. Y es lo que hace Carlos Salinas, proseguir con dicha política. Por lo tanto, advertimos que durante su gobierno nos encontramos con una tecnocracia cada vez más consolidada, más afianzada como un grupo en el poder. Recordemos que quien cambia el perfil de la administración pública es Miguel de la Madrid, con la colaboración de estos funcionarios educados en escuelas norteamericanas, con especialidades en economía y en administración pública, y que por lo tanto estaban asociados a este segundo punto que también prosiguió Salinas, el neoliberalismo, es decir, concientizar sobre la necesidad de abrir nuestra economía al mundo y de llevar a cabo privatizaciones de la industria, así como de otras empresas en México. Y por último, y es un elemento particular de Carlos Salinas, el liberalismo social. Con esto Salinas daba a entender que si bien se llevarían a cabo reformas totalmente distintas a los demás sexenios, no iban a perjudicar, ya que iban a tener un sentido social, es decir, evitar la desigualdad económica y social entre la población. Comencemos por los hechos. Salinas, recordemos que obtiene el triunfo de la presidencia, pero algunos lo tachan de fraude, y se encuentra con un golpe al año, y es el triunfo del Partido Acción Nacional en Baja California. Este es un hecho inédito en aquel entonces, porque todos los estados eran gobernados por el PRI. El PRI era el partido dominante, no solamente a nivel federal, sino a nivel local, y nos encontramos que pierden la primer gubernatura en el norte del país, frente al PAN. Sin embargo, esto no detuvo la política de Salinas, ya que llevó a cabo importantes reformas en las siguientes materias. Primero, bajo su gobierno se creó el Instituto Federal Electoral, que conocíamos como IFE y ahora conocemos como INE. Esto fue destacado porque las elecciones eran llevadas a cabo antes por el propio gobierno. Ahora, como ustedes saben, el IFE o INE es quien organiza las elecciones y no es el gobierno, porque el IFE está integrado por distintos actores que son ajenos a dicho gobierno y son propuestos por los partidos. Se pretende con esto dar objetividad a las elecciones y evitar estos fraudes. También se crea el Tribunal Electoral. ¿Qué es esto? Pues una instancia judicial a la que podían acudir los actores políticos, los partidos políticos, en caso de que notaran abusos de poder. Y también se amplía
los espacios de la Cámara de Senadores con el fin de dar mayor cabida a los partidos pequeños o de oposición. Por otra parte, el sexenio de Salinas reanuda la relación entre el Estado e Iglesia, no solamente con la Iglesia Católica, aunque fue lo que acaparó más reflectores, esta relación con el Estado Vaticano, sino con toda forma de asociación religiosa. Esto permitía también darle de nuevo el derecho político a los curas de poder votar. En materia económica, sucedieron dos acontecimientos. Por un lado, México ingresa a la cooperación económica Asia y Pacífico, y por otro lado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué es esto? Estas son dos organizaciones muy importantes en términos económicos, ya que permiten, como su nombre indica, cooperar en materia de comercio exterior. Sobre todo la de Asia-Pacífico, esta conexión con los países orientales, y la OCDE es un club al que pertenecen los países más desarrollados y que lleva a cabo un conjunto de políticas de asesoramiento, pero también a la formación de acuerdos para poder consolidar políticas públicas, políticas económicas, con el fin de mejorar la situación de los países. Otro hecho muy importante fue el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Por qué coloco dos fechas, 1992-1994? Por una simple y sencilla razón. 1992 se lleva a cabo la firma, pero es hasta 1994 este tratado entra en vigor. Y es con los tres países que observamos, México, Canadá y Estados Unidos, formando un mercado en Norteamérica común. Por su parte, Salinas llevó a cabo la privatización de los siguientes sectores económicos. Por un lado, la banca, es decir, los servicios financieros. Es en el sexenio de Salinas en que la banca vuelve a ser privada y por lo tanto surgen más opciones. También se privatiza Teléfonos de México y pasa a propiedad de Slim, pero también encontramos la privatización en medios de comunicación como Imevisión, que pasa a ser TV Azteca. Un hecho también a destacar es la reforma agraria. Salinas pone fin al reparto agrario. Ustedes recordarán que los presidentes anteriores a Salinas tenían como política repartir tierras y tierras tras sexenio. Pues Salinas dijo, hasta aquí, ya no se reparte más tierra y se pueden vender estas tierras entre particulares, lo que antes no. Uno de los programas que llevó a cabo Salinas fue el de solidaridad y funcionó de la siguiente manera. Pretendía conectar el desarrollo de México con los sectores marginados, sobre todo, es decir, con la población más afectada, con sectores sobre todo urbanos que vivían aún marginados, y el programa de solidaridad fue un enlace del gobierno con estos sectores de la población. Desarrolló servicios básicos, pero también de infraestructura. Y por último, cerramos este video con uno de los grandes aciertos de Carlos Salinas. México lograba nuevamente estabilizarse económicamente. Ahí observábamos en la gráfica cómo el PIB creció con Carlos Salinas de Gortari, y esto pues
significaba que México, con todas estas políticas que llevaba a cabo el presidente Salinas, se reflejaban en el crecimiento económico, en la estabilidad, y parecía que México dejaba esos sexenios desde Luis Echeverría, desde López Portillo, o lo que tuvo que pasar Miguel de la Madrid, en los que no se crecía económicamente. La población percibía que ahora, con estas reformas, con estas medidas, con estas políticas llevadas a cabo por Carlos Salinas, pues de nueva cuenta México se perfilaba como un estado con suficiente capacidad económica, pero también política. Y hasta ahí eran las buenas noticias. Sin embargo, como vamos a ver en el siguiente video, el año de 1994 fue crucial. Era el año de las elecciones. Era el año en el que nuevamente los mexicanos votarían por ver qué partido gobernaría. Y al parecer la opinión pública estaba de acuerdo con el PRI nuevamente. Los casos de corrupción al parecer se habían acabado. Sin embargo, el año de 1994 va a terminar con todo, y debido a actos desafortunados, toda esta estabilidad que había procurado Carlos Salinas de Gortari se va a quebrar. Bastaron unos meses para que México entrara de nueva cuenta en terrenos pantanosos.